Bueno, hola a todos, soy Dani84, gestor de la Peña Quinero 84 y os traigo este vídeo para poder mostraros en qué consiste un poco mi rutina de trabajo en la Peña y enseñaros más o menos en qué se basa el sistema que utilizamos y el planning de la temporada que vamos a empezar, 2018-2019. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos los socios, tanto los que ya estabais en la peña como los nuevos. Agradeceros vuestra confianza en el sistema o proyecto. Y sin más, bueno, os voy a explicar varias cosas. Voy a intentar que el vídeo no se alargue demasiado, aunque tengo que comentar varias cosas. Entonces, bueno, creo que puede alargarse un poco, pero bueno, voy a intentar que sea lo más corto posible. Ya veis que es un vídeo totalmente informal. Tengo pensado en publicarlo en Twitter también para muchos socios que a lo mejor no están tan en los grupos de WhatsApp y me siguen más por Twitter. Pero bueno, ya os digo que es un vídeo bastante informal, donde sí que voy a tratar de no utilizar muchos tecnicismos, ni fórmulas, ni nada de esto. Creo que será más idóneo hacer un vídeo más gráfico para poder comprender bien en qué se basa el sistema y en qué se basa el plan de trabajo para esta temporada. Bueno, deciros sobre todo a los nuevos socios que para el tema de las jugadas no os preocupéis, vais a tener toda la información disponible en cada jornada, tanto por los canales de WhatsApp como por la web. Bueno, si para descargar una jugada desde la web, bueno, pues es fácil, es venir aquí a la web, buscar la jornada y darle a descargar y se puede descargar la jugada para introducir las columnas en algún escrutador o directamente escrutar aquí en la web. Como veis, hemos incorporado un nuevo escrutador bastante más intuitivo y para poder seguir la jornada para poder seguir la jornada ir escrutando las apuestas o ir viendo los premios. También vemos aquí que tenemos un botón donde está el balance de la peña. No es un balance demasiado detallado, pero bueno, es un balance que más o menos para seguir cómo está yendo la temporada, pues ya sirve. Recordad que siempre por WhatsApp paso el balance más detallado. Y bueno, sin más, quiero contaros un poco en qué consiste el sistema y la rutina de trabajo. Bueno, como muchos sabéis, como los actuales socios ya sabéis, que durante las jornadas voy pasando este reporte de la jornada en cuestión, donde bueno, os dejo las probabilidades, la estimación sellada por los quinielistas, es decir, la estimación al cierre de las apuestas selladas, distribuidas, esta distribución en porcentajes, y la probabilidad real que obtenemos del mercado de las apuestas. Bueno, pues ya sabéis, muchos sabéis que el sistema se basa en la esperanza matemática, que no es más que la diferencia entre lo apostado y lo real, ¿vale? Bueno, pues normalmente siempre comento esta tabla, que es la tabla que sale de esa diferencia precisamente, y estos porcentajes, estos coeficientes, son los que utilizo para realizar los cortes de probabilidad, los cortes de rentabilidad para cada jornada, ¿vale? Bueno, deciros que este desarrollo que pongo aquí normalmente es algo que yo no le daría mucha importancia, porque es simplemente la distribución de la jugada, es decir, la frecuencia que llevamos en cada signo, ¿vale? Esta tabla de frecuencia no es nuestro pronóstico, simplemente es que después de aplicar todos los filtros y quedarnos con las columnas óptimas para la jornada, bueno, pues salen estas distribuciones que normalmente van a gustar poco. Van a gustar poco porque nuestra jugada lo que hace es tender a concentrar columnas, concentra columnas en una zona, ¿vale? Y lo que hace es que se tenga menos probabilidad de ser regular durante las jornadas, pero cuando se acierta mucho más, y los arrastres, sobre todo, pues nos dan una rentabilidad mucho más elevada.
Bueno, el planning de esta temporada os lo he pasado por WhatsApp y también lo he publicado en Twitter. Como ya sabéis, vamos a utilizar 3 niveles de stake y estos niveles van a ir un poco en función de la jornada, del tipo de jornada que se nos presenta, aunque luego puedan haber algunas variaciones. Y vamos a jugar un total de 134.250 euros repartidos en las jornadas de esta tabla. Y nos hemos dejado una reserva de 24.358 del fondo total, que son 158.608. Bueno, pues estos 24.000 los vamos a reservar para algunas jornadas donde creemos que puede ser más interesante subir bastante la inversión, ¿vale? Vamos a suponer que en jornadas de fin de semana donde hay bote y vemos jornadas que además pueden ser idóneas para el sistema, pues vamos a pasar, en vez de los 3.000 jugados, vamos a ir cerca de los 6.000 o incluso 7 u 8.000 dependiendo de la jornada. Bueno, esta será la tabla de stake, como ya os comento, y habrá variaciones, como es lógico, en función de cómo vayamos viendo el desarrollo de la temporada. Bueno, deciros, para los que no conocéis demasiado el sistema, deciros que utilizo varias herramientas para confeccionar las jugadas, ¿vale? Utilizo varios programas y, bueno, en cada programa hago una cosa diferente para la combinación. En unos filtro por probabilidad y rentabilidad, hay en otros que observo el comportamiento de los arrastres en esa jornada en cuestión y, bueno, al final creo una tabla con varias columnas y me quedo con las columnas más óptimas para esa jornada en cuestión en función del presupuesto que tengamos, ¿vale? Bueno, sería interesante comentaros que, como muchos sabéis, paso siempre cada jornada a este Excel donde ya salen las columnas que jugamos y la información de las mismas, donde además es un Excel que sirve para escrutar la jornada con la estimación de premios, ¿vale? Es un Excel creado por Paco Hernández, el autor del blog de Quinielandia, y para mí es una maravilla de Excel porque tenemos toda la información en él y además podemos escrutar, ¿vale? Por eso os lo paso cada jornada. Como veis, cuando vamos a empezar la jornada, los datos conocidos que tenemos son probabilidad real y frecuencia apostada por los quinielistas, pero no conocemos la frecuencia apostada exacta. Es decir, se tiene que hacer una estimación al cierre de cómo va a acabar esa frecuencia, ¿vale? Entonces, el sábado por la mañana normalmente, o miércoles o martes por la tarde, dependiendo de la jornada, ¿no? Pues se tienen que ir capturando esos datos que ofrece Loterías y Apuestas del Estado e intentar estimar un poco el cierre de cómo va a ser. El grado de éxito, es decir, el grado en que nosotros estimemos bien o mal los cierres, tanto reales como apostados, bueno, pues de esa estimación va a depender bastante la posición final de las columnas que tengamos en nuestra combinación. Es decir, estamos hablando de un juego donde hay casi 5 millones de columnas, por tanto, una pequeña variación puede hacer variar muchísimo los datos de una combinación, ¿vale? Entonces, bueno, por poneros un ejemplo, ¿no? En esta jornada en cuestión, la jornada 56 de la temporada pasada, bueno, pues esta columna en cuestión estábamos estimando que podría cobrar unos 95.000 euros con una recaudación de 1.400.000 y en consecuencia podrían salir 2 acertantes. Bueno, pues esto es una estimación, no deja de ser una estimación. No voy a entrar en fórmulas de cómo se estima, para los que lo conocéis ya sabéis que es muy sencillo hacer esta estimación, pero tenemos que tener en cuenta de que las estimaciones fallan y muchas veces pues se van por encima o muchas veces se quedan muy por debajo de lo que se ha estimado. Bueno, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta porque lógicamente existen variaciones. Y lo digo porque verdaderamente para calcular
la rentabilidad real de una columna, pues hacen falta estos datos, es decir, hacen falta esas dos frecuencias para conocer exactamente cuál es la rentabilidad que nos ofrece esta columna. Pensar que estoy hablando de un coeficiente de rentabilidad al 14 o una esperanza matemática al 14, esto quiere decir que solo estoy teniendo en cuenta para los cálculos esta categoría. Pero pensar que la quiniela tiene más categorías, de 14 hasta 10, más la categoría del pleno al 15. Entonces la esperanza matemática global de una columna sería el dinero que puede recuperar esta con todas sus categorías. Es decir, si se jugara la misma jornada muchísimas veces, pues tendríamos un monto total de dinero recuperado con todas las categorías. Y si este es superior a la inversión, pues la columna sería rentable. Bueno, pues es algo que tengo bastante controlado, por eso lo hago así. Es decir, tengo bastante controlado este tema del coeficiente de rentabilidad al 14. Yo suelo pensar que a partir de 1 ya es rentable, pero yo suelo cortar a partir de 2. Es decir, un coeficiente de rentabilidad mayor a 2.0, que equivale a una EM al 14 mayor a 0,24, ¿vale? Bueno, pues es un dato que para los que no estáis muy puestos, pues os va a sonar un poco raro, pero bueno, para los que estáis un poco más metidos en el tema, pues deciros que este dato es así. Bueno, me han preguntado muchas veces, bueno, y si realmente no es la rentabilidad total de la columna, al final no sabemos si estamos perdiendo dinero con esa columna. Bueno, es una buena pregunta. Yo lo tengo calculado de tal manera que cuando hago el filtro de rentabilidad, las columnas vuelvo a pasarlas por un escrutador o por un simulador, ¿vale? Donde veo el comportamiento de los arrastres y también fijo una cantidad mínima que estos deben recuperar. Normalmente no tengo ninguna columna que de 14 hasta 10 con esas 4 categorías, perdón, con esas 5 categorías recupere menos de lo invertido, es decir, tenga una EM menor a 1, pero puede darse el caso de que la haya y en este caso habría que sumarle siempre la rentabilidad que nos pueda ofrecer el pleno al 15, que ya sí, seguro va a recuperar más de lo invertido, es decir, va a ser una esperanza matemática mayor a 1. Bueno, después de la parrafada, que ya os digo que para los que no estáis muy puestos os sonará un poco raro, deciros que más o menos las jugadas, pues bueno, tienen esta dispersión. Yo siempre paso este gráfico, donde aparece en el eje de X aparece el premio estimado al 14 y en el eje Y el coeficiente de rentabilidad a ese 14. Bueno, como veis las jugadas, después de aplicar todos los filtros, que son unos cuantos, con las columnas óptimas para cualquier jornada, los gráficos suelen presentar este tipo de dispersión, es decir, tienen una tendencia lineal, donde cuando voy aumentando el premio esperado a 14, me va aumentando la rentabilidad. Bueno, esto para mí es bastante importante porque es fruto de aplicar todos los filtros que yo creo que son los idóneos para poder ganar dinero en esto y tienen una lógica. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una columna que va a cobrar, por decir algo, 3.000 euros, bueno, pues esta columna voy a ir a buscarla, perdón, 3.000 euros no, 23.000. Si yo voy a jugar esta columna y veo que puede ser rentable, ¿vale? No voy a ir a jugarla si tiene un coeficiente muy bajo, ¿vale? Entonces, corto a partir de un coeficiente mayor a 2. Es decir, yo estimo que puede cobrar más o menos como mínimo el doble de lo que merece a razón de su probabilidad. Bueno, pues si yo tengo, vamos a suponer que tengo una columna muy cara de 200.000 euros, como esta, 204.000 euros, bueno, pues esta está muy arriba en la combinación, es decir, tiene un coeficiente de rentabilidad muy alto. Bueno, esto es porque yo entiendo que el coeficiente de rentabilidad no es más que el esfuerzo que se tiene que hacer para lograr ese premio. Entonces, no me voy a ir a buscar una columna de 204.000 euros con un coeficiente de rentabilidad muy bajo, ¿vale? Lo que voy a hacer es
aplicar los filtros de tal manera que este tipo de columnas sea, si en el caso de acertarlas, sea fácil acertarlas, aunque vayan a cobrar más, pero sea más fácil, porque son más rentables. La idea, más o menos, es esta. Ya os digo, es un poco complicado mostrar todo esto y, sobre todo, explicarlo en un vídeo, que lo que voy a intentar es que no se alargue demasiado, pero bueno, más o menos la idea es esta. Entonces, deciros que he tomado una simulación de esta misma jornada, de la jornada 56, me pareció interesante la jornada, ¿vale? Y suelo poner mis combinaciones al terminar la jugada para comprobar si es verdad que son buenas en el comparador gráfico de quinielas. Es una herramienta bastante también conocida en Quinielista. Es de Jorge, el autor de La Peña Fáciles y Rentables, y es una herramienta que suelo utilizar muchísimo y bueno, luego hago capturas de las simulaciones y lo utilizo como reporte para tener presente más o menos cómo puede darse la jornada. Un ejemplo claro de cómo puede funcionar nuestra combinación a largo plazo es mirar este tipo de simulaciones. Por ejemplo, en esta jornada 26, pues como vemos teníamos una esperanza matemática global de 1,62, es decir, con esta combinación a largo plazo recuperaríamos el 162% de lo invertido, lo cual no está nada mal. Y bueno, tenemos aquí también las tres curvas de probabilidad de rentabilizar, que representan el corto, el medio y el largo plazo. Bueno, pues estos datos se podrían intentar extrapolar a lo que puede ser una temporada entera para tener presente cómo funciona esta estructura de tiempo y rentabilidad. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, que en esta jornada, unos datos buenísimos, pues teníamos el 27% de probabilidad de rentabilizar. La simulación nos decía que teníamos un 85% de probabilidad de rentabilizar en una temporada, es decir, en 62 jornadas más o menos. Bueno, jugamos un poco menos, pero aproximadamente contábamos con una temporada de 62 jornadas. Bueno, pues esa probabilidad de rentabilizar crecía hasta el 85% y si nos poníamos en 10 temporadas, pues como veis, la probabilidad de rentabilizar era del 100%, es decir, esa combinación jugada en 10 temporadas tenía una probabilidad del 0% de perder dinero y una probabilidad del 100% de ganarlo. Un gráfico que también suelo utilizar bastante para ver en el tiempo es estos periodos de maduración. Bueno, pues en esta jornada era estupendo porque teníamos una maduración de 13 periodos solamente, con 11.368 euros invertidos. Esto pues es una maduración muy baja, es decir, normalmente con esta combinación en esta jornada, pues como mucho en 13 periodos deberíamos ya estar en positivo, es decir, podría alargarse la cosa hasta unos 13 periodos. No obstante, hay un dato final que te dice que con un azar muy desfavorable y algo muy remoto, pues podría acercarse hasta los 373 periodos, ¿vale? Pero bueno, el número que cuenta y que es interesante es este de aquí. Bueno, pues intento que las combinaciones de cada jornada tengan una maduración menor al número de jornadas jugados en una temporada. Bueno, pues si vamos a jugar 55 jornadas, pues yo lo que voy a intentar es que esta maduración sea menor a 55 periodos. Por lo tanto, esto equivale a decir que vamos a rentabilizar o vamos a poner los números en positivo antes de 55 periodos. Por último, bueno, tendríamos aquí una información de la jugada a largo plazo con el saldo. Ya veis que tiene una línea recta impresionante, es decir, la jornada era buenísima. Y sobre todo dejar algo bastante claro para los que no están tan puestos en este tema, que es la rentabilidad que se puede obtener con una columna no solo viene dada por el premio de 14, sino que las otras categorías también cuentan. Bueno, pues aquí tenemos un desglose de estas categorías. Bueno, si os fijáis, esta jornada en cuestión teníamos un 22% de recuperación con el 10, un 24% con el 11, etcétera, etcétera. Como veis, es una recuperación muy bien escalonada y tiene como base
pues en la categoría de 10 tiene una rentabilidad que es superior a la que LAE ofrece en su retorno en su retorno de pagos, es decir, en su fracción de pago. Pensad que para la categoría de 10 LAE reparte el 9% de la recaudación y en esta jornada en cuestión estábamos recuperando el 22%. Y lo mismo pasa con las otras categorías. Es decir, la idea es poder ganar la desventaja o la comisión del operador con cada categoría. Si esto funciona, funciona todo. El sistema funciona. ¿Vale? La categoría de 14 no deja de ser una categoría que no tiene por qué ser determinante para un sistema. Sí que es importante que se consigan premios de 14 y si son de 15 muchísimo mejor, pero no es lo único necesario para que el sistema funcione. Bueno, también tenía preparado, sin alargarme demasiado, tenía preparada una combinación de esta misma jugada con otra peña, de una jugada real de otra peña, que no juega el sistema, no juega con la esperanza matemática, y bueno, fijaros en la diferencia ya simplemente a mismo capital invertido en la jornada, más o menos, creo que había una diferencia de 200 o 300 apuestas, no mucha. Fijaros la diferencia de recuperación que se tiene, es decir, nosotros partíamos con un 27% de probabilidad de rentabilizar cuando esta peña partía de un 11%, ¿vale? Fijaros en la diferencia en las categorías, fijaros, recuperábamos el doble solamente con el premio de 10, nosotros ya recuperábamos el doble y finalmente nunca, los gráficos al final no engañan y bueno, pues se puede ver el saldo de una y otra a largo plazo como hubiera acabado y incluso hay un mapa de posicionamiento de las apuestas. Fijaros que, por ejemplo, esta peña estábamos jugando con el 14 más o menos obteníamos unas rentabilidades parecidas, pero fijaros, teníamos unas probabilidades parecidas en cuestión de acertar 14, pero fijaros la rentabilidad de una y otra peña, ¿vale? Bueno, pues es una comparación que yo veo que es necesaria, no es ni mucho menos con mala intención. Para mí la quiniela es un juego donde juegas contra los demás, entonces pues es inevitable intentar compararte tus jugadas con los demás y que sean mejores. Bueno, pues un dato final, si recordáis este gráfico, ¿vale? Si nosotros intentáramos extrapolar esta jornada a toda una temporada, bueno, pues nosotros vemos que las recuperaciones son escalonadas, ¿vale? Pues vamos a ver si esto realmente se cumple o se cumplió la temporada pasada con nuestro sistema. Bueno, pues como vemos aquí, la temporada pasada obtuvimos un retorno del 136% del capital invertido y como veis, con la categoría de 14 solamente recuperamos 52.000 euros de los 122.000 que acabamos recuperando. Es decir, solamente el 58% de lo que se recuperó fue con la categoría de 14. Esto ya nos da una pista de lo importantes que son las categorías inferiores, es decir, los arrastres en la quiniela y sobre todo en este sistema. Bueno, pues como veis, todas las categorías, absolutamente todas, batieron la comisión del operador. Como muchos sabéis, LAE reparte el 55% de la recaudación, es decir, la fracción de pago de este operador es del 55%. Bueno, pues ellos destinan un 9% de la recaudación a la categoría de 14 y nosotros le conseguimos recuperar el 13,27%. Para la categoría de 11 reparten el 7,5% y nosotros obtuvimos un 16,38%. Para la categoría de 12 reparten el 7,5% y nosotros obtuvimos un 18,55%. Para la categoría de 13 reparten el 7,5% también y nosotros obtuvimos un 29,23%. Y para la categoría de 14 reparten el 16% y nosotros obtuvimos un 58%. Como veis, solamente con los arrastres pudimos obtener un retorno del 77%. Es decir, sin ningún premio de 14, el sistema fue capaz de recuperar el 77% del capital invertido. Esto es la idea y esto es intentar proteger primero el capital
y luego pues intentar obtener rentabilidad. Pero sobre todo lo principal es intentar proteger al máximo la inversión. Bueno, para finalizar el vídeo tengo que deciros que el sistema no es muy divertido. Los que les guste la acción quizá no van a tener mucha, dado que concentramos tanto las columnas, es decir, hay poca dispersión, no distancio las combinaciones, es decir, no aplico distancias, sino que lo que sale en función de los filtros que aplico, pero no aplico ni distancias, ni sobre todo reducciones, ni nada por el estilo. Por lo tanto, las jugadas tienen poca dispersión y están muy concentradas, es decir, las columnas se parecen mucho unas con otras. Esto provoca irremediablemente largas travesías por el desierto durante la temporada. Como podéis ver aquí, al arrancar la temporada pasada, pues bueno, estuvimos hasta 7 jornadas al principio para rentabilizar en una. Luego pasaron pues hasta 10 jornadas más desde la que habíamos rentabilizado hasta la otra. Incluso hay muchísimas jornadas, como veis, con una inversión de 1.500 euros, que puede parecer mucho, pero no es tanto. Bueno, pues hay un montón de jornadas que nos quedamos a cero. El error más común que cometen muchos quinielistas o muchos socios que tienen poca espera es pensar que hay que acertar cada jornada y que la cosa va mal porque no estamos acertando en muchas jornadas. Bueno, pues esto no es así, ni mucho menos. Esto está bastante medido y es una cosa que tengo bastante controlada. Asumo ese riesgo que puede haber al concentrar la jugada. Bueno, pues ese riesgo existe, el de tener pues largas travesías sin premios y aburridas, ¿vale? Pero, pues bueno, pensar sobre todo en los últimos tramos de temporada siempre pasa lo mismo, donde, bueno, pues el sistema se animó bastante, las jornadas se animaron y empezaron a salir jornadas interesantes. Pues bueno, pues fijaros en el último tramo, solo en el último tramo fuimos capaces de recuperar 68.000 euros. Cuando en el tramo anterior, en todo el tramo de jornadas, que cubría casi toda la temporada, pues solo fuimos capaces de recuperar 54.000. Es decir, en 4 o 5 jornadas recuperamos lo que no habíamos recuperado en toda la temporada, ¿vale? Esto sucede por lo que he comentado, ¿vale? Por la poca dispersión y la concentración de las columnas. Y bueno, en principio esto es todo. El sistema es el que es. Yo creo que está bastante bien adaptado a la nueva inversión que vamos a utilizar. He realizado bastantes pruebas estos días, este verano, y creo que puede funcionar bastante bien. La idea, sobre todo, es recuperar lo máximo posible en arrastres y proteger la inversión. Y si cruzamos la línea de beneficios, pues intentar tener un buen beneficio. Y claro está, nuestro beneficio se vería muy disparado con un pleno al 15 interesante, que bueno, pues es algo que también considero. Es una categoría que no utilizo para contar, para hacer cálculos. Bueno, como veis, todavía no hemos conseguido ninguno, ni esta temporada ni la anterior, ni ninguna de la historia de la peña, todavía no tenemos ningún pleno. Y creo que bueno, ya va siendo hora de obtener alguno. Y pues bueno, vamos a utilizar los stakes que he comentado. Esta forma de aplicar el stake que os he comentado, yo creo que puede funcionar bastante bien. Le he dado bastantes vueltas y es complicado encontrar una correlación entre los datos que tenemos prejornada y de cómo vaya a suceder finalmente la jornada, ¿vale? Entonces aquí entra un poco la experiencia y la intuición del que está realizando este sistema. Estarás más acertado o menos acertado en cuestión de seleccionar la jornada, si es tan buena o menos buena. En principio es esto. Vamos a tener estos 24.000 y pico euros de remanente para intentar atacar estas jornadas que parecen que puedan ser muy muy buenas, y a ver si hay suerte y podemos rentabilizar y sacar un buen pleno. Bueno, pues nada, esto es todo. Cualquier duda me lo comentáis. Y nada, desearos toda la suerte del mundo a los socios y que tengamos una buena temporada.